Bien, vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a este curso, con ese preámbulo que les comentaba. Hoy nos centraremos en la declaración, en lo que son, vendrían a ser diligencias de declaraciones. Vamos a hablar a nivel cuando exista detención o como también dentro de diligencias preliminares sin detención, pero en general, que me entiendan, que me comprendan al respecto. Empezaremos tocando lo que es la declaración del agraviado. Es muy importante, doctores, tener en cuenta que el agraviado es el testigo principal del fiscal, ¿ya? Es un testigo, doctores. El agraviado es un testigo principal, el testigo que ha presenciado los hechos, ¿ya? Y que se tiene que construir los hechos, la teoría de la fiscalía, a partir de la declaración del agraviado, doctores. ¿Ya? Es la persona que tiene que narrar cómo sucedieron los hechos. Libremente los hechos que narran. Entonces, ¿dónde inicia la narración de los hechos del agraviado? ¿No? Normalmente cuando presenta la denuncia ante la comisaría o a veces cuando ya denuncia posteriormente realizando una denuncia de parte, ¿no? Eso hemos explicado que se presenta al Ministerio Público, ¿no? Por mesa de parte única o general. Pero acá nos centraremos más en la declaración. El agraviado, cuando presenta su denuncia, ¿no? Tiene derechos, ¿no? Tiene derecho a ser escuchado. Tiene, pues, de contar la historia, cómo sucedió. Y tiene, pues, también derecho a decir, a mí me han hecho esto, por decir, quizás me sustrajeron mi patrimonio, me robaron, robo, puede ser, o tocamientos, o me violaron, pues tiene que decirles, entonces le tienen que escuchar, obviamente, al agraviado. Con todos los derechos que tiene, el agraviado se presenta ante la comisaría, presenta su denuncia, y ahí voy. La primera declaración, que le llamamos declaración primigenia, doctores, es muy importantísimo, ¿eh? Algunos que van a escuchar hablar ustedes en juzgamiento o alguien va a decir, ah, pero esa persona en su declaración primigenia dijo esto, pero ahora en su declaración ante la dependencia fiscal dijo esto, ¿no? Entonces, entienden, la declaración primigenia va a ser la declaración que va a realizar cuando presenta su denuncia ante la sede o ante lo que es la comisaría, sede policial. Ese punto importante, declaración primigenia, la primera declaración. Para esa declaración requiere la presencia del abogado, el investigado, la presencia del fiscal. No, doctores, no necesariamente. Ahí va a declarar ante la policía inmediatamente va a narrar de cómo sucedieron los hechos. Entonces, solamente el policía que está recibiendo la denuncia le va a tomar su declaración, ¿ya? Le va a tomar su declaración. Pero después de que el caso llegue a la fiscalía y la fiscalía apertura las diligencias preliminares, doctores, importante, cuando apertura de diligencias preliminares, van a programar la declaración del agraviado o agraviada, la persona agraviada, van a declarar. Entonces, ellas o las personas agraviadas declaran ante el Ministerio Público. Ahora sabemos por la modificatoria de la ley, ¿no? 32, lo que estamos hablando de que los policías tienen que llevar adelante las diligencias preliminares, esto es correcto. Entonces el policía va a tomar la declaración otra vez, pero no va a ser el mismo policía que recibió la denuncia, sino ya el policía que está colaborando con la investigación de diligencias preliminares, ¿no? Apoyando al Ministerio Público, ya será otro instructor, otro policía. Entonces, en sentido, el policía va a tomar la declaración del agraviado. Para ello, tiene que estar sí o sí presente el fiscal. Ahora, en la praxis, les digo, están utilizando todo normalmente lo que es el tema de virtualidad para el fiscal. Pero lo correcto debería estar en la sede policial donde va a declarar el agraviado al fiscal. Pero también ahora están conectándose virtualmente y se le está haciendo pasar y que nadie lo está cuestionando, ¿no? Lo importante es que el fiscal esté presente. Entonces, doctores, allí sí, ojo, tiene que declarar la parte agraviada con la presencia del fiscal, con la presencia del policía instructor. En principio eso.
Si ahí vuelve a declarar sin la presencia de la fiscalía o del fiscal, esa declaración está sujeto nulidad, a la nulidad, ¿no? Entonces, doctores, es importante. Ahora bien, acá lo que quiero llegar. Doctor en declaración primigenia dijo esto y ahora va a volver a repetir lo mismo. Sí y no. Sí, porque puede, para ver si existe o no la contradicción en cuanto a narración de los hechos, ¿no? Algunos fiscales dicen que vuelva a decir todo, porque la anterior declaración prácticamente no tendría validez porque declaró sin la presencia del fiscal. Eso solamente fue para poder no tener los hechos recientes y que se quede materializado en esa declaración primigenia. En ese sentido, sí. No en sentido de que algunos fiscales dicen lo que declaró a nivel policial ya es válido. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, preguntarle al agraviado, al declarante, que se ratifica con su declaración primigenia, se dice sí, excelente, se le hará preguntas, lo que faltaba quizás completar en lo que narración de los hechos, o otras preguntas que quieren saber. Pero si dice no, entonces se tiene que preguntar desde cero. Es importante eso también, ¿no? Cuando se ratificó, ahí también cuando, por ejemplo, allí tú como abogado del investigado asistes, eso es importante asistir, lo que tienen que hacer es, si ya se ratificó con su declaración primigenia, no permitirle a la fiscalía que vuelva a repetir sobre los mismas preguntas, porque ya contó, porque puede que ahora respondiendo algunas cosas precise o acomode. No nos conviene. Entonces, mejor decir, señor fiscal, pregunta repetitiva, no puede hacer porque ya declaró. Eso es cuando eres abogado investigado. Al final le voy a tocar lo que es el tema de papel de los abogados en la declaración, pero ya me adelanto. Doctores, como abogado de la parte investigada, tenemos derecho de participar en todas las diligencias, sea en declaración del agraviado, testigo, entre otros, y solamente no podemos participar excepcionalmente en la declaración del otro investigado si existe conflicto de intereses, nada más por eso, sino en todas las diligencias, doctores. Entonces, doctores, así el agraviado tiene su declaración primigenia, que lo hace a nivel policial, siempre lo va a hacer y tiene los derechos que lo resguardan. Pues en el artículo 25 del Código Procesal Penal, pues habla también de derecho de agraviado, entre otros, acá ya les indiqué el derecho a escuchar, entre otros. Pero lo que más me importa, doctores, lo que me interesa más es esto de acá. El agraviado, les dije, es un testigo principal de la fiscalía. No podemos nosotros dudar de eso. Es un testigo, doctores, ¿eh? No vayan a confundir ustedes de ser que el agraviado no es testigo, sino el agraviado es un testigo. ¿El agraviado tiene derechos? Sí tiene derechos. Entonces, en ese sentido, doctores, para que inicie la declaración del agraviado como de otros declarantes a nivel fiscal, ya con las diligencias preliminares ya aperturadas, nosotros como abogados, o también ellos conocen, tienen que leer los derechos, ¿no? Del agraviado. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Quién tiene que hacerlo eso? El fiscal, primer punto. Segundo punto, para iniciar la declaración, doctores como abogados, ustedes que van a estar presentes, siempre exigen la presencia del fiscal a cargo, sea adjunto o provincial que lleva adelante el caso, él o ella debería de iniciar, el fiscal, no su asistente. Con todo respeto a su asistente de función fiscal o con todo respeto también a su asistente administrativo, no es su función, no es su deber. El deber de llevar adelante la declaración es del fiscal, es el encargado de la investigación. Si estamos a nivel policial ahora, con la modificatoria de la ley, que los policías llevan las diligencias preliminares adelante, el policía inicia la declaración, el instructor a cargo, pero siempre debe leer sus derechos y dar cuenta de que el fiscal está participando virtualmente o el fiscal está presente aquí. El instructor hace eso. Entonces,
Ese es el punto, doctores. Como abogados tenemos que exigir ello. Por otro lado, los agraviados o la persona agraviada puede tener abogado obligatoriamente. La respuesta es no, doctores. No. Es facultativo. Si gusta, puede contratar un abogado privado, particular, y que le asista en todo el proceso y hará su trabajo. ¿En qué? Impulsar el caso, proponer más actos de investigación, acompañar a la parte agraviada en su declaración para que en su declaración no se contradiga, en su declaración no le saquen información que no guarda relación con los hechos. Para eso está su abogado, si va a acompañar así. Entonces, papel de los abogados cuando vamos a acompañar, debemos de cumplir esa función, pero no está obligado. Recuerden que la parte agraviada no está obligado, ¿no? Tener un abogado, sea del Estado o privado. En principio, doctores, ¿no? La parte agraviada. Y les decía, la parte agraviada, ojo, es importante, doctores, la parte agraviada puede declarar a nivel PNP, sí, se llama declaración primigenia. Declara a nivel Ministerio Público, sí, cuando ya las diligencias preliminares ya están aperturadas, doctores. ¿Ya? Eso es, cuando ya las diligencias preliminares están aperturadas, va a declarar a nivel del Ministerio Público. Sí. Ahora, ¿sobre qué va a declarar el agraviado? Obviamente va a declarar sobre los hechos que ha presenciado. Va a declarar sobre los hechos que lo que le ha sucedido. Es la persona agraviada. Es la persona agraviada. Entonces, son pues esos mecanismos que se van a desarrollar cuando va a declarar un agraviado. Entonces, nosotros como abogados tenemos que saber eso. Doctores, acá también un punto que debemos saber, que les digo que muchas veces ni en las universidades nos enseñan, que a veces cada docente pues tiene diferente criterio o no se dedican a dictar ya el sílabos. Doctores, ¿cómo debe de iniciar la diligencia de la declaración? O una diligencia de declaración. Ya les dije, debería de iniciarse siempre con la lectura de los derechos del agraviado, obviamente con saludo del fiscal, ¿no? Que va a saludar, quien es a cargo, el fiscal apertura la diligencia. Si es a nivel policial ahora, el instructor a cargo apertura. El instructor a cargo, no cualquier otro policía que no esté a cargo de ese caso, ¿ya? El instructor a cargo. ¿Y cómo saber quién es el instructor a cargo? Sencillo, doctores. A nivel policial, ahora notifican para las diligencias, ¿no? Lo que es la cédula o el oficio que corre en traslado, notifican ahí en la parte arriba, ¿no? Parte arriba, no sé si acá tengo esas cédulas, puedo compartir para que puedan ustedes con su conocimiento. En parte arriba aparece el nombre del instructor y aparece el número de celular del instructor. A ver, si me permiten, puedo dejar de compartir y les proporciono uno para poder ver, ¿no? En realidad es lo que quiero. De un momento, por favor. A ver acá. No, acá no lo tengo. Bien, doctores, acá no lo encuentro a la mano, pero después lo voy a precisar. Mejor que seguimos acá compartiendo. Lo que quería hacer ver es ello, de que parte arriba en cada de la notificación de cédulas existe nombre del instructor y su número de celular. Y con ese nombre se va a identificar el instructor y va a llevar adelante lo que es la diligencia. Eso es por un lado.
Siempre hay que reclamar la presencia del fiscal, doctores como abogados, que somos nosotros, que el fiscal inicie la diligencia de declaración del agraviado. Si es a nivel policial, que esté presente el fiscal, pero el instructor va a iniciar. El fiscal dice, instructor, inicie. Entonces el instructor a cargo iniciará la declaración. ¿Cómo inician? ¿Qué es lo que hacen? Es lo que importa, doctores. Para que inicie una declaración, hay que entregar nuestro carnet de abogados, si acompañamos abogado, como abogado a la parte agraviada, DNI de la agraviada, en principio, y con eso colocarán todo lo que son los generales de ley, así lo llaman, generales de ley, ¿no? Nombre completo de la declarante, todos los datos, y el nombre completo también, los datos del abogado que le acompaña. Y le consignan, pues, que el fiscal tal está presente, entre otro correo, entre otros, ¿no? Eso es la forma. Ahora, he visto y muchos preguntan, ¿es necesario que el abogado utilice su medalla durante la declaración en la sede fiscal? Doctores, la respuesta en principio es no, porque la medalla de los abogados es un distintivo que nos da a nosotros como profesionales, ¿no? Profesionales legales. Entonces, ¿para qué usamos eso, esas medallas de distintivos? Para dos momentos específicamente. Uno, para nosotros identificarnos como abogados profesionales en la ley ante lo que es tribunal judicial o sedes judiciales, y otro para eventos oficiales, ¿no? Que ameritan la naturaleza de la profesión. Nada más para eso. Entonces, a nivel fiscal, no lo usen su medalla. Pero he visto, algunos usan su medalla. Tampoco hay una norma que dice no lo uses, no prohíbe, sino es por tradición también. Sabemos, tradición, doctor, es fuente del derecho también. Entonces, eso, ¿no? Entonces, no está obligado. Ya nadie. Entonces, en principio, no usemos. Entonces, doctores, eso es lo que debemos tener en cuenta, cómo inicia la diligencia de declaración, tanto de la parte agraviada y como de otros que van a declarar, ¿no? Ese es el mundo donde nosotros debemos de conocer. Como abogados, saber comportarnos. Entonces, darle nuestro carnet, identificar datos generales de ley, entre otros, ¿no? Y cuando termina la declaración, esto es importante también, doctores. Cuando termina la declaración, ahí sí, doctor, le voy a compartir algo. Voy a dejar de compartir acá. Quiero compartir, a ver si está por acá. Sí, está acá. Ya, me dicen, si logran visualizar el texto, sí, ¿verdad, doctores? Acá, doctores, sí, ¿no? Entonces, explico, doctores, eso es importantísimo. Nosotros como abogados debemos saber, en cada hoja donde se ha redactado la declaración, todas las personas que han sido consignadas, ya, las personas que han sido consignadas en los generales de ley, deberían de firmar allí. Todas. Agraviada, agraviado, el instructor, el fiscal, abogado de la parte agraviada y el abogado del investigado si es que concurrió. Todos. La pregunta es, ¿en qué lado firmo, doctor? ¿Dónde? ¿En el lado derecho, izquierdo, parte inferior o parte superior? Eso tenemos que tener claro, doctores, como abogados. A veces muchos abogados quizás no tienen esa experiencia, están iniciando recién, entendemos, pero para que no pasemos ese momento de quizás de duda, se les digo acá, doctores, todos debemos firmar al lado donde ha firmado nuestro patrocinado, al lado, sea derecho, izquierda, al costado. Si tú participas como abogado del investigado, entonces trata de firmar en lugar de espacio blanco, en el lado derecho, aconsejable, porque parte inferior o parte izquierdo va a firmar la fiscal o fiscalía. En el lado derecho, estampa tu sello y tu firma. En cada folio, en cada hoja, para entenderse. También a veces te dicen, doctor, hágale firmar a su patrocinado. A veces no sabemos, no sabemos guiar, no sé, decimos, ¿dónde le hago firmar? Entonces, para no pasar eso, esos momentos, se les digo, en cada folio, en parte inferior. En cada hoja debería de firmar la persona declarante. Sí, y colocar su número de DNI y la huella. No es necesario en cada hoja esté poniendo su nombre, firma, DNI, todo, sino un poco práctico, ¿no? Firma, número de DNI, huella, firma, número de DNI, huella de los declarantes. Al final, en la última hoja, allí sí debe consignar nombre completo,
número de DNI, firma y el C, y su huella, y su huella. ¿Ya? Eso sí. Esas cosas también debemos de saber, doctores. Así es, en cada folio tenemos que hacer. Entonces, ya saben, ustedes se les estoy diciendo, indicando cómo ustedes debemos actuar. Entonces, cuando ya como abogados van o como algún momento van a ejercer la abogacía y dirán, ah, ya, es así, acá firmo, ya. Entonces dirá, pues también el instructor, el abogado conoce todo, ¿no? No está preguntando, entonces ya sabemos, y con seguridad, doctores. Eso es lo que quiero que se haga y que se comparta, ¿no? Por eso es lo que se ha compartido. Estoy acá, lo que es el tema de la declaración, ¿no? Entonces son los generales de ley que de esta manera la colocan, miren, las generales de ley, nombre completo, apellidos, dirección, todo, del abogado, igual, ¿no? De las autoridades que declaran, y las instrucciones, ¿no? Que generalmente les dije, los derechos que le van a leer y de ahí comienzan las preguntas. Las preguntas y las preguntas que tú también puedes formularlas a la persona que está declarando y así sucesivamente en cada hoja firma, como verán ustedes, es suficiente, firma, DNI y la huella y al final sí ponen pues nombre completo, todo. Acá pues no ha firmado declarante, pero debió firmar. Y acá debe firmar. Y su abogado de abajo del declarante. Y el instructor al costado, al lado izquierdo. Y pues la fiscalía, entre otros. Entonces, es la manera correcta donde deberíamos nosotros consignar en lo que es una declaración las firmas, doctores, ¿no? Dejo de compartir y que seguiremos compartiendo nuestro material, PPT. Bien, seguimos. Eso es en el extremo o en el lado de la declaración de la parte agraviada, doctores. La parte agraviada, para ver más norma jurídico, siempre va a declarar, y cuando es menor de edad, normalmente va a declarar a través de cámara Gesell con prueba anticipada, ¿no? Más adelante lo vamos a tocar esto, ¿no? Sobre todo en delitos sexuales, sea menor o mayor de edad, prueba anticipada, declaran en la cámara Gesell. Ahí sí declaran ante un fiscal. Más adelante, digo, ante un psicólogo, eso vamos a explicarlo más adelante, pero de todas maneras acá les dejo el informe de que cuando se puede realizar lo que es cámara Gesell y la declaración se realiza exclusivamente en un establecimiento, Instituto de Medicina Legal, que ahí está un ambiente denominado ambiente de cámara Gesell, ¿ya? Allí, doctores, eso también hay que saber. Muy bien, dentro de ello obviamente se hace prueba anticipada, más adelante voy a tocar eso, y que acá solo como información he colocado, la prueba anticipada es aquello para no exponer ya en juzgamiento en el futuro a la persona agraviada que ha declarado, se hace con un juez la declaración en cámara Gesell, a eso se le llama prueba anticipada, para que en el juzgamiento ya no sea convocada la parte agraviada porque no se puede revictimizar, sino se le considere y se le lea la declaración que narró en la Cámara Gesell porque lo hizo ante un juez, ¿no? Eso es lo que tiene la importancia de prueba anticipada. La declaración del denunciante. Vamos a terminar de explicar este espacio de la declaración del denunciante y vamos a dar un receso de unos 2, 3 minutos y retomaremos con preguntas, si es que hubiera. El denunciante es otra figura, no es el agraviado, que quede claro, ¿ya? El denunciante, es la persona que conoce el hecho, es la persona que estuvo presente, un testigo más, podemos decir, del hecho. Pero lo va a denunciar porque, por decir en violencia familiar, es la mamá. Ha visto que su hija ha sido, pues, ultrajada físicamente y psicológicamente por su pareja. Y la hija está, pues, ahí maltratada, llorando en su cuarto, pero no quiere salir de su cuarto. Tampoco quiere ir a la comisaría a denunciar. Quizás la pareja, el amenazado, entre otros. Entonces, ahí nos vamos a quedar viendo que la hija ha sido golpeada, sangrándose, todo, podemos auxiliar y todo. Ahí nada más. No, no, señores. En el tema de violencia familiar hay que denunciar. Entonces, ¿quién puede denunciar? En principio solamente la parte agraviada, ¿no? Pero en caso de violencia familiar puede denunciar la mamá. Puede ir a la comisaría y decir, esto está pasando. Pero sí, la agraviada siempre va a ser la hija, no la que denuncia. ¿Ya? Con este ejemplo que estoy poniendo, la hija. Entonces dirá el señor policía, voy a declarar incluso primigeniamente esto está pasando, esto he visto, esto ha sucedido y cuenta los hechos. Entonces, como denunciante será llamada a la persona que ha denunciado, convocada,
ante la fiscalía incluso, o a nivel policial dentro de diligencias preliminares, para que declare nuevamente. Entonces, denunciante es la persona que conoce el hecho, pero no es la parte agraviada. De doctores, no es la parte agraviada. Entonces, por otro lado, ¿el denunciante puede tener abogado? Sí y no. Facultativo. ¿El mismo abogado puede representar a la parte agraviada y al denunciante? Sí, porque acá puede representarlo, ¿ya? No hay conflicto nada, entre otros, ¿ya? Una persona que asume la defensa de la parte denunciante también puede asumir la defensa de la parte agraviada, si es que así lo requieren, o sea, así lo quieren. Ahora, ¿cuándo, en qué momentos puede una persona que no es la agraviada presentaría la denuncia? Ya les dije en la violencia familiar, es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser en una negligencia médica. Algún familiar suyo ha sido conducido de emergencia a un centro de salud, sea hospital, clínica, y pues él ha sido pues pasible de una negligencia médica y queda en estado de coma, no puede por sí mismo actuar ni ir a la comisaría a presentar la denuncia, entonces un familiar tendrá que presentar la denuncia, sea hija, esposa o familiar cercano. Y esa persona que ha presentado la denuncia, pues dará fe de todos los hechos que ha pasado, ¿no? Es un ejemplo también. Pero la parte agraviada será esa persona que está hospitalizada, la parte agraviada, ¿no? En esos momentos, entonces, el denunciante declara primero, incluso para dar la versión que ha visto, que ha presenciado. Es un testigo directo, es un testigo netamente que conoce los hechos como sucedieron, doctores. Ahora, como les decía, el denunciante, pues, es una persona que puede tener o no también un abogado, es facultativo, pero muchas veces optan por tener un abogado particular, siempre, el denunciante. ¿Por qué, doctores? Tanto en la parte agraviada como el denunciante optan por tener un abogado particular. Por una sencilla razón, que muchas veces, ojo, no, que, no critico el trabajo del Ministerio Público, todo, pero muchas veces sucede en la realidad, doctores, que los fiscales, al conocer los hechos, en la apertura de las diligencias preliminares, programan unas cuantas diligencias, unos 5 o 6 actos de investigación. Entonces tú como abogado conoces y dices, no, con esto no se va a esclarecer los hechos. Y con las diligencias a veces no se esclarecen los hechos y optan por archivar el caso. Entonces, si somos abogados de la parte agraviada, acá queremos luchar que no se archive la investigación. Entonces, ¿qué debo de hacer? Uno, estar detrás de la fiscalía, entre comillas, haciendo impulso, como dicen, fastidiando, y haciendo impulso procesal a que se lleve a cabo lo más pronto las diligencias, porque hay plazos. Segundo, sacar las copias y conocer la versión del investigado y de los testigos, ir conversando con la parte agraviada y desde luego, tercero, presentar actos de investigación o diligencias que se requieren realizar, pero hay que proponer nosotros. Como abogado de la parte agraviada, proponemos actos de investigación. O también podemos presentar documentos o fotos, otros que entre comillas podemos llamar pruebas, propiamente dicha todavía pues no se puede llamar pruebas en esta etapa, sino son indicios, instrumentos, entonces presentamos un escrito. Llamémoslo pruebas en general para que no se confunda. Entonces presentar pruebas, ¿no? Que acrediten lo que está diciendo la parte agraviada con un escrito donde vas a presentar tu sumilla, es también importante, doctores, que quede claro, cuando presenten su escrito a nivel fiscal, aportando, entre comillas, pruebas, ¿no? En la sumilla pongan siempre que están aportando instrumento, es decir, aporta instrumento. No pongan, doctores, presento pruebas, aporto pruebas, eso no, doctores, formalmente no es una prueba como tal. De la prueba como tal hablaremos en el juzgamiento, porque ya pasó por las etapas de control intermedia, el filtro, y ha llegado al juzgamiento y dice que este sí es prueba,
Pero anteriormente no, o sea, todavía no es una prueba, sino son indicios. En este caso, por eso un instrumento, aportamos instrumentos que van a esclarecer los hechos que en adelante se denominará prueba. Por eso sugiero, recomiendo cuando presenten un escrito de esa naturaleza, no lo pongan en la sumilla, presento pruebas, sino aporto instrumentos. Aporta instrumentos, la sumilla. ¿No? Eso es. Entonces, de eso se trata. Entonces, para eso contratan abogados particulares para que abogado particular propongan actos de investigación y la parte agraviada también se siente representada, tanto el denunciante o la denunciante, y es así que se actúa a nivel fiscal. El papel de los abogados en ese escenario, en la etapa de representar a la parte agraviada, es cuidar que se cumplan todos los límites, ¿no? de la ley, el plazo y que se cumplan las diligencias y proponer actos de investigación y aportar instrumentos. Cuando digo aporte instrumentos, ya me entienden, ya les he dicho que son los instrumentos que van a acreditar lo que está diciendo la parte agraviada. Por decir, en su declaración, la parte agraviada dijo que ejemplo nada más, usurpación, ¿no? Usurpación. La parte grabada dice, señor fiscal, yo tengo constancia de posesión ya de hace 15 años lo que me han emitido. También actualizado, de 2025 los tengo. Uno, tengo fotografías donde yo vengo ya con fechas, celebrando fiesta de cumpleaños, todo en ese predio que yo no estoy usurpando, ¿no? Para hacer ver la parte agraviada, ¿no? Que es mi propiedad, por decirlo así. Entonces, todos esos datos narró en la declaración la parte agraviada. Entonces, el fiscal dice, señora, o la policía, quiero que usted ingrese documentos acá. Lo voy a hacer, dice. Entonces le presento un escrito como aporta instrumento de lo que dijo. ¿Para qué? Para corroborar la versión que señaló en su declaración. Eso se llama aporta instrumentos. Entonces, así lo presentamos. ¿Ante quién? Si la investigación está en la mano de la policía, en la policía. De no ser así, al Ministerio Público, para que ellos lo tomen en cuenta, para que sea parte del elemento de convicción una vez formalizada y que puede pasar también como prueba cuando va a ser en etapa intermedia, para ser controlada y el juzgamiento que llegue como medio de prueba. Eso es. Entonces, eso es la naturaleza, doctores, de lo que es la declaración de la persona que es agraviada, declaración del denunciante, que son totalmente diferentes, pero casi en común tienen lo mismo, casi en común. Entonces, hasta aquí, doctores, estoy explicando la declaración de esos dos sujetos procesales, penales, de parte agraviada, como del denunciante. Doctores, entonces, acá, doctores, vamos a hacer un receso de 3 minutos y retomamos, ya retomamos, ya, ya van a ser 9:05, retomamos, doctores, ya en 5 minutos. 9:05 retomamos con preguntas, si tienen preguntas, doctores. ¿Sí? Entonces, doctores, quedamos así, retomamos en 5 minutos. Todo grabado, no había puesto grabado. Bien, doctores, entonces continuamos. A ver un momento. Bien. Terminamos con esta declaración de tanto la parte agraviada como denunciante. Pasamos en la declaración de los testigos. Aquí hay muchos escenarios que debemos explicar, doctores. En una investigación fiscal, pues existen testigos. Es correcto. Hay testigos. Testigos presenciales del hecho. Testigos también existen periféricos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir también acá explicando, sobre todo, cómo debería de actuar el testigo, justamente que estamos hablando de las declaraciones, porque este curso está destinado a hablar de declaraciones, no va a explicar mucho quién es testigo primario, periférico, todo a fondo, no, porque para eso podemos tocar un curso aparte, o que es un testigo experto, todo eso, pero igual pinceladas lo voy a señalar. En general, el testigo
es aquella persona que ha presenciado los hechos. Y como ha presenciado los hechos, va a declarar en torno a esos hechos que tiene conocimiento. Estuvo presente, es testigo directo, o fue la primera persona que recibió la noticia. Por ejemplo, ¿en qué caso? Estamos hablando ya no testigo directo de los hechos, ¿no? Ya testigo periférico de oídas, podemos decir. Por decir, una alumna ha sido, pues, víctima del tocamiento de parte de su profesor en su salón de clases. Y no estuvo su mamá. Terminada las clases, se retiró a su casa, ni bien llegó, la buscó a su madre y la contó. Le cuenta a su madre lo que sucedió. Madre, esto me ha hecho el docente. Y la mamá, le cuenta al papá, ¿no? Entonces acá no tenemos un testigo directo de los hechos, sino ya tenemos un testigo de oídas, el testigo de la primera persona que conoce el hecho delictivo, de oídas. Es la primera versión. Entonces, ¿quién va a ser más creíble? ¿La mamá que escuchó inmediatamente cómo sucedieron los casos? ¿O que la mamá le contó al papá? ¿O el papá, lo que dice el papá será más creíble? Entonces la fiscalía acá lo que va a hacer es o llamar a los dos o simplemente convocar a la mamá o a la persona que escuchó por primera vez lo que sucedió en el colegio con la persona que ha sido víctima del tocamiento. Es un testigo también, lo dice. Entonces, eso es un testigo de IDAS también. Existen también, bueno, acá pruebas periféricas es otro, no voy a hablar, testigos expertos. ¿Y qué es un testigo experto? Un testigo experto es aquella persona que sí es una persona que presencia los hechos, pero es una persona cualificada, es decir, es una persona profesional y va a aportar en su declaración no solamente cómo pasaron los hechos, es decir, que es un testigo que estaba ahí, es un ingeniero, ¿no? En un accidente de tránsito, por decir, estuvo presente y vio cómo sucedieron los hechos, pero a la vez como ingeniero va a calcular, ¿no? La velocidad que iba el otro vehículo, la gravedad, la frenada, cómo hizo el freno, que cuánto más o menos el impacto fue, esa colisión más o menos en cuanto explicación científica que lo va a hacer y lo puede dar. ¿Y con todo eso para qué? Para mejorar el aporte de investigación, con su aporte, mejor dicho, la investigación. Entonces, en ese sentido, el testigo experto, pues actúa en dos momentos, ¿no? Narrando los hechos como sucedieron y aportando con su conocimiento. Ese se llama testigo experto, doctores, ¿ya? En general, más no voy a adentrar en lo que es testigo, sería pues tema de otra clase, les dije, pues, solamente testigos, es un tema simpático. Entonces lo que voy acá es declaración del testigo, lo que nos importa, declaración. Los testigos, ya le dije, son presenciales, testigos que estuvieron en el momento de los hechos, son testigos que estuvieron allí, vieron cómo pasaron todo, el hecho denunciado. Los testigos periféricos, ya acá también para saber, son testigos que ya nunca estuvieron en el lugar de los hechos, pero son las personas que reciben la noticia en primer acto, por decir, inmediatamente suceden hechos. Esos son los testigos, ¿no? Que de todas maneras siempre van a narrar los hechos, cómo sucedieron, tal cual le contó la víctima o el agraviado. Eso es. Un testigo puede tener abogado, es facultativo, doctores. No es necesario. No es necesario que tenga abogado. Pero si alguien viene y dice, doctor, me han citado que vaya a declarar como testigo, ojo, mucho cuidado acá. Entonces le dices, tráigame su declaración. Digo, su notificación. Le entregas notificación policial, lo que es el oficio de notificación, o una cédula de notificación fiscal. Hay que revisar previamente allí. Y aquí quiero explicar algunos puntos importantes, doctores, como abogados, para actuar. Una vez que la persona que es testigo te dice, doctor, represéntame como abogado, y lo podemos hacer, lo que debemos hacer es lo siguiente. ¿Ok?
tal fecha te acompaño para declaración, vamos. Cuando concurran a la sede donde va a declarar, sea policial o fiscalía, el testigo, lo primero que tienen que hacer, obviamente, después de los generales de ley, todo, doctores, ya les expliqué en qué consiste generales de ley, lo primero que tienen que pedir, doctores, es, por favor, que se les instruya o los lea sobre qué caso va a declarar el testigo. Ni sabe el testigo, pero le han llamado como testigo lo que está investigando. No sabe de qué se está investigando. Entonces decirles, el testigo tiene derecho a conocer sobre qué va a declarar. ¿De qué se trata el caso, señor fiscal? Cuéntenos de manera resumida. O señor policía, de manera resumida. Tenemos que decir eso, doctores. Porque un testigo puede convertirse en investigado, doctores. Ojo, ojo, para eso, importantísimo. Puede convertirse en investigado. Entonces, para que sepan y decir, pues le dice, le narran todo, ¿no? De qué, sobre qué está pues la investigación. Entonces ahí pides, señor juez o señor fiscal o policía, un momento, voy a conferenciar con mi abogado. Digo, con patrocinado. ¿Te vas? A un lado y hablas. Dígame lo que acabas de escuchar. ¿Es cierto? ¿Tú conoces ese caso? ¿Estuviste con esa persona? ¿Tú le conoces a esa persona? Dime la verdad, le dices, porque pueden incluir como investigado. Entonces dirá, sí, doctor o no, doctor, no conozco. Después de eso, declara. Eso debemos de hacer. Eso deberían de hacer doctores, siempre, como abogado. Pero por favor, nunca cometan, ojo que quede claro eso, doctores, el error grave que muchos abogados cometen. Para eso estamos acá conversando, es un conversatorio, la verdad. El error de ustedes presentar su escrito de apersonamiento a la fiscalía y y solicitar la copia de los actuados. Eso no, por favor, porque el testigo no es parte del proceso y como tal no puede solicitar incluso la copia de los actuados. No cometan ese error, doctores. El fiscal que conoce te va a decir no al lugar tu escrito, pero el fiscal que no conoce mucho te va a proveer y te va a decir autorícese y expídese las copias al abogado del testigo. Error, otro error. Eso no. Y para eso a veces cuando nos notifican ese proveído a los abogados del investigado y nos ponemos, pues, como se dice ahí, mocas, y se nos prende la antenita y dice, un momento, fiscal, usted no puede dar información al testigo, ¿qué le pasa? ¿Le cursas un escrito o le llamas? Porque a veces tenemos número de fiscal y de señora fiscal o fiscal con todo respeto. He tenido conocimiento de la providencia tal que usted te está autorizando a entregar las copias al abogado del testigo. Doctora, por código procesal penal eso no se puede hacer. Las copias se puede expedir solamente para las partes procesales, la parte investigada o la parte agraviada cuando solicitan sus abogados, más no los testigos. Ah, se dice, doctor, disculpe, sí, inmediatamente va a hacer su providencia, no al hogar, y lo va a decir. Es lo correcto. Pero si tú no viste todo ello, lo vas a dejar pasar y el testigo se va a enterar todo lo que está pasando y va a declarar pues en contra de lo que están haciendo, ya se va a proteger y ya no va a ayudar nada prácticamente. Entonces, para evitar eso, pues no queremos eso. Y no es que no queremos nosotros, sino nuestro código procesal penal lo dice así, las copias se puede expedir solamente para las partes y los testigos no pueden solicitar. ¿Ya? Entonces, doctores, no cometan ese error, no solicitan. Otro, otro punto que debemos saber. Cuando acompañemos o cuando acompañan a un testigo a declarar a nivel policial o fiscal, doctores, en el momento de que te dicen, doctor, ¿va a formular preguntas? No lo haga. El abogado del testigo no puede examinar al declarante. Por una sencilla razón. El testigo puede concurrir al juzgamiento, al juicio, correcto, pero va a estar sujeto a ser examinado por la fiscalía, por abogado de la parte acusada y responder preguntas aclaratorias de parte del colegiado o del juez unipersonal.
¿El abogado en qué momento lo va a entrevistar? ¿Le va a formular preguntas? Nunca, porque nuestro sistema no lo permite. Entonces, desde el inicio, yo no formulo preguntas. ¿Para qué? Sí le acompaño. ¿Y para qué le acompaño? Para que el testigo declare dentro de lo que exige la norma legal, que no vulneren sus derechos, que no lo estén coaccionando para que declare, que no le estén preguntando preguntas capciosas, que no le estén preguntando, valga la redundancia, preguntas repetitivas. Para eso le acompaño yo. Para decir, "Ey, señor fiscal, un momento, esta pregunta es repetitiva, es una pregunta capciosa". Ya respondió. Mi patrocinador dijo esto. Ah, por cierto, acá, doctores, aprovecho para todos los declarantes, sean agraviados, denunciantes, testigos, debemos como abogados nosotros decir que el fiscal consigne las palabras, lo que ha dicho el declarante. No pueden inventar, tampoco pueden decir, usted dijo esto, ¿verdad? No, sino así con sus errores, que se equivocó, todo, que se consigne tal cual lo que dice él o la declarante. Igual, ¿ya? Eso también, eso debemos cuidar como abogados, doctores. Es importantísimo no dejar de pasar que acomoden incluso palabras, términos. Si la policía está acomodando, decirle, un momento, señor policía o instructor, efectivo, eso no ha dicho el declarante. Usted consigne lo que está diciendo, más no otras palabras ni su criterio. Para eso estamos los abogados allí. Para eso estamos ahí acompañando a los testigos. Y así otros también declarantes. Hay que cuidar bastante. La declaración es de la persona que declara, valga la redundancia. Y no puede ser, pues, su pensamiento del policía o del fiscal o lo que quiere acomodar. Eso no. ¿Ya? Eso nunca, doctores. Como abogados, eso. Entonces, como abogados, podemos hacer esa acción. Por eso, el tener testigo, digo abogado, no, el testigo es facultativo, pero si tú acompañas a un testigo, haga esas acciones, doctores. Nunca formules pregunta en la declaración. Sutilmente dígale, señor fiscal, con todo respeto, yo no voy a formular pregunta porque más adelante, pues, en el juzgamiento, yo no estaré ahí para examinarlos. Y además, la norma, pues, no me lo permite. En ese sentido, pues, no formularé preguntas. Así nada más. Entonces el fiscal dirá, ok, doctor, los que saben, los fiscales que saben, ya no te corren traslado. Solamente la abogada, la parte agraviada y el investigado están presentes y dicen, doctor, ¿va a formular preguntas? Doctor, ¿va a formular preguntas? Nada más. Y el abogado, el testigo, ni le dice porque sabe que no puede formular preguntas. Pero aquellos que no tienen ese conocimiento, los fiscales o hasta los policías, te dicen, doctor, ¿va a formular preguntas? Simplemente respondamos sutilmente que no. Yo soy abogado del testigo y que no voy a formular preguntas. Así, sencillamente. Así, doctores. Eso también hay que saber, ¿no? Entonces, ningún testigo está obligado a declarar. Puede abstenerse. No guardar el derecho de silencio, sino abstenerse a declarar. La norma lo permite, entonces quedaría ahí y se deja constancia de que se abstuvo, ¿no? Y no declaró. Muchos en la prensa que vemos, todo, ¿no? Dicen en la noticia, escuchamos, el testigo tal concurrió para declarar sobre el caso que está de moda, Pedro Castillo. Pero el testigo, dice la prensa, el reportero, que dicen que el testigo se acogió a su derecho de guardar el silencio. Allá, todo el mundo dice, se guardó el silencio. No, doctor, lo correcto es abstenerse. El testigo se abstuvo y no declaró. Solamente el investigado puede guardar silencio, porque es su derecho. Del testigo, ¿no? En principio no. Luego, ya les dije, el abogado que acompaña no puede formular preguntas. Y por otro lado, pues, eh, como testigos, pues pueden declarar con procuraduría, investigar, entre otros, dependiendo, y de testigo puede responder la pregunta, sí, ya les dije, al abogado del investigado, de la parte agraviada, o otros, ¿no? Y dependiendo del caso, como por ejemplo el lavado de activos, está abogado de la procuraduría, que es el Estado, en la parte agraviada, entre otros, ¿no? Dependiendo de los delitos, donde tiene que declarar el testigo. Así es, doctores. Y en caso que no concurra a las notificaciones que se le ha hecho al testigo, pues sí, se le puede conducir bajo grado de fuerza. Conducción bajo grado de fuerza, que se llama conducción compulsiva. Pero para ello hay un mecanismo, que la fiscalía primero tiene que emitir una notificación con el apercibimiento de conducción bajo grado de fuerza.
Si en sus notificaciones la fiscalía no pone ese apercibimiento, no puede solicitar el grado de lo que la conducción bajo grado de fuerza. Como abogado, el testigo puede decir, mira, la fiscalía notificó como la Providencia 5 la tercera reprogramación, pero nunca puso apercibimiento de conducción bajo grado de fuerza, entonces, ¿por qué le están deteniendo? Y no puede existir eso. Entonces hay que ver eso también. Entonces, si la fiscalía saca el apercibimiento, se ejecuta el apercibimiento, comunica a la policía judicial para que ya detengan a esa persona y giran boletines a nivel nacional y lo detienen, pues. Y tienen que conducir para que declare. Una vez que declare, lo tienen que soltar. Así es, ¿no? Eso también pasa. Y testigo, en caso de testigos menores de edad, si existen testigos menores de edad, pueden declarar, ¿no? Siempre, ojo, con la presencia de un adulto y normalmente en la cámara GES, normalmente. Pero también pueden rendir su declaración a nivel policial de fiscalía, sí, pero siempre con la presencia de un adulto. Un menor de edad, como testigo, no puede ir a declarar solo. Tiene que acompañar siempre una persona que es mayor de edad, papá, mamá o alguien de confianza. Siempre, doctores. ¿Ya? Eso es así, tanto en la Cámara Gesell como también. Cuando toman la declaración de un menor de edad a nivel fiscal, lo ponen normalmente no como declaración propiamente dicha, sino referencia, ¿ya? Referencia, ¿no? La referencia que se tiene que declarar es eso, referencia del menor de edad, así, o sus nombres iniciales, y entre paréntesis todavía ponen las siglas, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, doctores, cuando estamos hablando normalmente ese tema de lo que es de declaración de los testigos. Peritos, doctores. Los peritos son, en realidad, no testigos, pero muchas veces son citados a declarar a nivel, ¿ya? A nivel de las diligencias preliminares. ¿Quién los cita? La fiscalía. ¿Para qué? Para que aporte con su conocimiento, ¿no? Aporte con su conocimiento sobre lo que se está investigando, ¿no? Entonces, los peritos siempre van a ser citados por el Ministerio Público para que declaren, ¿no? Con su conocimiento sobre un tema que el Ministerio Público quizás no conoce y quiere que le precisen en ese extremo. No sobre los hechos, ¿ya? Ojo, el perito no va a declarar sobre los hechos, el perito va a declarar siempre, ojo, que quede claro, la declaración del perito va a ser a base de su conocimiento sobre lo que se viene investigando, ¿no? Por decir, ejemplo, nada más, ¿no? Nosotros como abogados o los fiscales que son abogados no saben ni conocen pues el tema de lo que es eh, no sé, lo que es ese velocímetro para ver de los vehículos o de los, no sé, de celulares, algunos informes técnicos que tienen dentro, ¿no? No podemos interpretar las cosas, entonces queremos que nos expliquen en extremo de ello, entonces pues la fiscalía solicita que concurra a la fiscalía para que ayude a explicar eso, ¿no? O qué significa en certificado médico legal, por decirlo, dijo, no sé, tiene tumefacción moral, no sé, tiene punzo cortante en el brazo, no sé, región tal, que no conocemos mucho, entonces pide el perito, digo, la fiscalía del perito concurra a la fiscalía para que me explique esos puntos. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata y a qué me lleva esa conclusión? Entonces la fiscal, el perito concurre, llega, va a la fiscalía y lo va a tener que explicar. Para eso va el perito. Entonces el perito no es testigo. Perito nunca estuvo en los hechos, sino el perito es aquella persona cualificada desde sus conocimientos, sea técnicos o científicos, va a aportar en el esclarecimiento de los hechos con su declaración o con su explicación sería la palabra, con su explicación, ¿ya? Ese es el papel de perito, ¿no? Entonces, ¿por qué? La fiscalía quiere saber.
Más adelante en el juicio también será convocado, ahí incluso será examinado por todas las partes intervinientes y él pues responderá preguntas sobre lo que también emitió informes o sobre lo que declaró primigeniamente a nivel fiscal. Así es, entonces el perito siempre, doctores, es aquella persona que es solicitada por la fiscalía para explicar, ¿no? Sobre los hechos con conocimiento científico o técnico. Aporta su conocimiento, que es muy importante, y los peritos después pueden emitir informes, ¿no? Eso se anexa en la carpeta fiscal. Eso es en el extremo de los peritos doctores. Eso es lo que también quería dejar claro para que sepan, para que nosotros estemos ahí. Y cuando declara un perito, ¿es necesario como abogado yo, de la parte agraviada y de la parte investigada, concurrir cuando declara el perito? Sí, aunque no podría formular preguntas, pero por lo menos yo concurriría, estaría presente para saber qué dijo exactamente, qué explicó. Porque también recuerden, doctores, pasa de que los peritos normalmente son trabajadores del Departamento del Ministerio Público, de diferentes especialidades, y generalmente a veces se conocen con los fiscales. Y si la fiscalía quiere actuar de una manera no acorde a la objetividad, pueden concertar quizás entre perito y fiscal, acomodar las cosas para que favorezcan su teoría. Y si tú no estás presente como abogado, lo pueden manejar eso. Entonces, para evitar eso, siempre de preferencia, sugiero que participen en la declaración de un perito a nivel fiscal como abogados. Doctores, eso sugiero, siempre. Muy bien, ahora sí, doctores, vamos a ver el tema de lo que es cámara Gesell. Aquí lo que queríamos llegar. En la cámara Gesell se lleva a cabo también declaración. Es una entrevista, ¿no? En la cámara Gesell. La cámara Gesell, como le decía al inicio, pero explico, en realidad, pues es una unidad dentro del Instituto de Medicina Legal. Cada distrito fiscal lo tiene y pues allí trabajan pues los profesionales, técnicos y profesionales, psicólogos, psiquiatras, entre otros, ¿no? Entonces allí concurrirán los agraviados a rendir su declaración en la Cámara GESA. ¿Por qué? Porque la declaración que van a realizar es una declaración delicada. Como es delicada, tienen que concurrir ahí en esa declaración y todo tiene que llevarse a cabo en torno a lo que en la denuncia se ha presentado. En la Cámara GESEL, ¿no? Van a declarar los que han sido víctimas de violación sexual, tocamientos o de los delitos relacionados a la sexualidad, ¿no? Delitos de violencia sexual, uno. Segundo, a la Cámara GESEL van a acudir los menores de edad que han sido víctimas también de delitos sexuales, como violencia física y violencia psicológica. Menores de edad, ¿no? Ellos van a concurrir. Ahora, lo que es de violación sexual o delitos sexuales, no necesariamente los menores de edad van a la Cámara GESEL, sino también los adultos, doctores, los adultos. ¿Por qué? Porque son delitos de suma, diríamos, prácticamente son delicados. Son delitos en los que no se puede estar exponiendo a la parte agraviada cada momento, que vaya la policía, que vaya la fiscalía, después a la Cámara G se la declara, no, no puede estar rindiendo declaración muchas veces. Entonces, para evitar eso, se programa una única vez, ¿no? La declaración en la Cámara GESEL, para evitar la revictimización. Ahora, los menores de edad concurren cuando son agraviados a la Cámara GESEL acompañado de alguien, una persona adulta. Allí participan, es importante, doctores, primero el fiscal o la fiscal o el Ministerio Público,
de especialización de la violencia familiar contra el integrante del grupo familiar y la violencia familiar, lo que es violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, fiscal, juez de investigación preparatoria, JIP, que lleva adelante la prueba anticipada, quien va a dirigir la entrevista, la declaración en la Cámara GESEL, que quede claro, no es el fiscal a cargo de la investigación, sino el juez. Porque quien está convocando esta prueba anticipada, así se le llama, por es prueba anticipada de autores, que ya no es prácticamente mini juicio o juzgamiento con un juez, prueba anticipada, es el juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria lo va a dirigir la audiencia, la entrevista o lo que es declaración en la Cámara GESA. El juez de investigación preparatoria, no el fiscal, ¿ya? Participan los abogados de la parte agraviada, de la parte investigada, o también podrían participar, si es necesario, algunas veces, lo que es la defensa pública, defensa necesaria, o también lo que es Fiscalía de Familia, participa también lo que es UDAVIT, UDAVIT es unidad especializada de ayuda a las víctimas que tiene la Fiscalía, y el agraviado principalmente. Ellos participan en la Cámara GESEL. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo Cámara GESEL? Cuando es una persona agraviada y cuando no es una persona agraviada, sino es un testigo menor de edad. Les explico. Cuando es una persona agraviada, se concurre a la dependencia de la Cámara GESEL, a la sede, allí está la persona que llega a la parte agraviada, con, si es menor, con acompañante, que es un adulto, y lo que hacen es lo siguiente, con bastante recelo, no se puede exponer, lo recepcionan, lo hacen pasar a la sala de espera, a la parte agraviada, con su familia, y a los demás sujetos procesales se les va invitando que ingrese normalmente ya a la sala donde van a presenciar lo que es la cámara es. ¿Por qué la cámara? Cámara en realidad es la cámara, es una cámara, es un cuarto acá y hay otro cuarto contigo donde hay un espejo de donde nosotros para allá podemos ver, ellos desde el cuarto contigo no pueden ver a este lado. Hay micrófono en la mesa donde van a declarar o donde van a conversar el psicólogo y la parte agraviada. Eso se escucha a este lado, donde están el fiscal, los abogados, todo. Y el juez se conecta normalmente a nivel virtual, que está dirigiendo por vía Meet la Cámara GESEL, el juez. ¿Quién inicia? El juez. Allí sí, doctores, cuando es prueba anticipada, abogados, recomiendo llevar pues una audiencia. Nuestras medallas, doctores. Con nuestro distintivo como abogados, respectiva acreditación, y comienza el desarrollo de la entrevista. ¿Quién lo va a entrevistar? El psicólogo o la psicóloga. El menor o la parte agraviada está sentado, el psicólogo comienza a conversar, ¿cómo te llamas? Así con confianza, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces tú? ¿Estás estudiando? Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Te acuerdas hoy día? ¿Qué día es hoy día? ¿Estamos de día o de noche? Así, cosas para saber si lo que va a decir pues es coherente o no. Vaya declarando así y una serie de preguntas desarrolla el psicólogo. Terminada la entrevista con el psicólogo, el juez dice, ¿alguien va a preguntar? ¿Fiscal? ¿Abogados? Y el fiscal dice, sí. Entonces las preguntas se formulan a través de mensajería, se le corre traslado al juez y el juez a través de mensajería le envía al psicólogo. A veces nosotros formulamos preguntas muy técnicas, ¿no? Es nuestro lenguaje, quizás. Entonces, esas preguntas muy técnicas, pues no va a entender la entrevistada o el entrevistado. Entonces, el deber del psicólogo es traducir esas preguntas al lenguaje de la persona que está declarando. O a veces los jueces nos piden, doctores,
hagan preguntas entendibles, preguntas sencillas. Entonces, allí, doctores, sugiero, como abogados, hay que hacer preguntas sencillísimas, no tan técnicos, porque eso va dirigido a una persona que no es un abogado. Entonces, eso también, así se desarrolla, así fiscal, abogados, todos preguntan, termina, si no hay más preguntas, termina la entrevista, se acabó. Eso es cuando la víctima, pues, ha sido, pues, ultrajada sexualmente, tocamientos, entre otros. El juez lo dirige, prueba anticipada. Pero también en la Cámara Gesell van los testigos que son menor de edad a declarar. Cuando van a declarar testigos menor de edad, doctores, no va a dirigir el juez, tampoco es prueba anticipada. Basta que el menor vaya con alguien, ¿no? Mamá, papá, va a declarar y quien va a dirigir todo es el fiscal a cargo de la investigación. Pero casi el mismo protocolo se sigue y se le hace preguntas y la psicóloga va a entrevistar, va a preguntar con lenguaje técnico al entrevistado o al declarante. Eso es el mecanismo de declarar en la Cámara Gesell. Cuando una persona es mayor de edad y ha sido víctima de delito de violación sexual o tocamientos, allí sí la persona adulta concurre sola, entra a la sala sola con su psicólogo y va a declarar. Su abogado va a estar en otra sala con los demás, con los fiscales, abogados y más digitadora de cámara, es el del acta, ¿no? Así es. Eso es lo que pasa, es lo que sucede en las declaraciones en la Cámara Gesell, doctores. Ese es el contexto. Así es, así se actúa en la Cámara Gesell, ¿no? Entonces, doctores, eso es lo que quería dejar claro. Una declaración, la Cámara Gesell, ¿y para qué sirve? Es para recibir la declaración de la parte agraviada o de un testigo menor de edad, y quien lo va a entrevistar es un psicólogo y los demás sujetos procesales estamos prácticamente mirando y no nos miran y formulamos preguntas. Sugiero formular preguntas en lenguajes sencillos para que la entrevistada o el entrevistado responda esas preguntas en su lenguaje que supo entender. No seamos tan técnicos, doctores. En otros momentos a los peritos sí hay que técnicos, pero allí no. Entonces, eso es la cámara Gesell, doctores. Y la cámara Gesell en realidad es prueba anticipada, ¿no? Prueba anticipada y en realidad lo que dice el artículo 242, ¿no? Numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, pues modificado 2004 en nuestro código actual, donde se dice nuevo Código Procesal, ahí dice, ¿no? En la Cámara que es en la declaración de los niños o niñas y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en artículo 153, 153A del capítulo tal, violación de la libertad sexual, entre otros, ¿no? Ofensas públicas, entre lo que ha pasado. Y asimismo, en declaración de entrevistas, decía que esto es de personas adultas que han sido víctimas de violación sexual. Todo eso, ¿para qué, doctores? Para evitar lo que es la victimización o revictimización a la parte agraviada. Doctores, he visto. Conozco casos que he defendido, he participado en muchas cámaras. Una persona que sí, verdaderamente ha sido víctima de violación sexual, hasta no quiere hablar, doctores. El dolor es tan grande, el daño que se le ha causado. Entonces, pues en ese sentido, sucede lo siguiente. Hay que tener mucho tino, cuidado, y no hay que volver a exponerle en el segundo oportunidad en el juicio. Lo correcto sería que pues la agraviada declare a nivel fiscal en el juzgamiento. De nuevo le van a llamar y le van a preguntar las mismas preguntas y volverle a preguntar esas, que pasó, esa trauma que pasó en su vida, pues le va a causar dolor, va a llorar, ¿no? Entonces, para evitar eso, se hace cámara G, se toma su declaración con un juez y con eso es válido. Prueba anticipada. Tiene que ser así. Como abogado de la parte investigada, cuando es prueba anticipada con un juez, normal hay que llevar adelante la diligencia o la audiencia. Si eres abogado, abogada de la parte agraviada, doctor, es muy importante esto también. El fiscal programó Cámara Gesell y no comunicó esto al juzgado de investigación preparatoria para que sea prueba anticipada, opónganse. Señor fiscal, un momento. Mi patrocinada es una persona que ha sido víctima de tocamientos.
no quiere prácticamente saber nada de la persona que le causó daño o de las personas, ni quiere salir de la casa. Está prácticamente afectada psicológicamente. Se ha encerrado en su casa, hasta no quiere ver a los varones. Y entonces, si lo vamos a tomar cámara Gesell solamente en sede fiscal o de cámara Gesell, sin la presencia del juez, eso significa, doctor, que esta declaración no puede ser considerada como válido y en el juicio van a volver a llamar de nuevo a mi patrocinada y ella se va a revictimizar allí, no se puede victimizar más. Entonces, señor fiscal, comunique al juez de investigación preparatoria y que esta diligencia se lleve a cabo bajo prueba anticipada. Le tienen que decir eso. Quiero que sea prueba anticipada, pero es como abogado de la parte agraviada. Soy abogado de la parte investigada, mejor calladito nomás, me conviene, porque eso lo voy a cuestionar en el juicio, porque no fue prueba anticipada, ¿no? Son estrategias que hay que conocer, hay que saber eso también. Entonces, ¿en qué escenario nos ponemos? Así es, doctores. La cámara de gestión en realidad, pues, es una acción, diligencia que se lleva a cabo, donde lo que se busca es siempre, doctores, es evitar la victimización del agraviado. Uno. Segundo, preservar la prueba. Esa prueba ya queda ahí preservada en un CD, audio, videos y transcripción que se ha hecho, lo que ha declarado. Se preserva, ¿no? Entonces todo esto de acá, bajo la dirección del juez de investigación, preparatoria, preparatoria. Entonces tiene que desarrollarse en un ambiente adecuado. En casi todas las instituciones de medicina legal tienen un ambiente adecuado para Cámara Gesell y todo tiene que ser reservado, reservado. Se caracteriza por eso, por lo que es reservado. Y que un psicólogo dirige la entrevista o la declaración. ¿Ya, doctores? Que quede claro eso. En la declaración en Cámara Gesell es el psicólogo quien dirige. ¿Ya? Es el psicólogo quien dirige. Ya todo eso pues ya está bien establecido, incluso en la casación 1668 de 2018, ¿no? Ya estableció lo que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo de qué? De la cámara Gesell. Es así, acá otros puntos más de la cámara Gesell traigo colación que puede ser considerada jurídicamente como prueba, sí, y como prueba lícita, pero siempre y cuando ha sido dirigido la cámara Gesell por un juez de investigación preparatoria y que se ha llevado a cabo mediante la prueba anticipada. De no ser así, es cuestionable, en el juicio oral sobre todo, se puede cuestionar. Así es, doctores, y llegamos a la parte donde tiene que declarar un investigado. En principio, doctores, recordemos que no podemos vulnerar pues, el principio de no autoincriminación del investigado. El nivel preliminar va a declarar. Acá le decía, anteriormente, no sé, acá traigo colación ya, para que declare un investigado, mis estimados doctores, un investigado para que declare, primero tiene que haber declarado la parte agraviada. Si le están acusando por violación sexual, primero tiene que haber existido cámara Gesell de la parte agraviada. Si la agraviada no concurrió a la cámara Gesell, pero posterior a ello han programado declaración del investigado, por favor, que no declare el investigado. ¿Por qué? Porque su declaración tiene que ser un descargo de lo que ha dicho la parte agraviada. Si la parte agraviada no ha declarado, no hay una imputación. Entonces, ¿sobre qué cargos va a declarar? Entonces, como abogado, sugiero, recomiendo, vayan a la fiscalía, concurran a la dependencia policial que le han programado y dejen siguiente anotación o constancia. Señor fiscal o señor policía, mi patrocinado no va a declarar ahora, toda vez que la parte agraviada aún no ha declarado, aún no existe la imputación, aún no existe cargo sobre el patrocinado, sobre lo que debería de hacer descargo. Por ende, dejo constancia que se va a abstener a declarar por esos motivos. Esa constancia tienen que dejarlas.
Y eso es totalmente distinto de que vaya y guarde silencio. Ojo, totalmente diferente. ¿Ya? Por favor, esas dos cosas, clarísimas. Acogerse al derecho del silencio es totalmente diferente que se abstiene de declarar por los motivos que ya se argumentó. Pero regla general, lógica, nunca hagan que declare su patrocinado si antes no ha declarado la parte agraviada. Que quede claro, doctores, regla general, por favor. Pero eso sí, presenten un documento o acta de vayan, que exista acta de concurrencia, que se presentaron tal fecha que les citaron y que no declaró por los motivos que ya les indiqué. ¿Ya? Eso es importantísimo, doctores. Eso debemos manejar. ¿Ya? Ahora, el investigado sí o sí tiene que estar asistido por un abogado, sea del Estado o particular. Sí o sí. Siempre. ¿El investigado tiene derecho a guardar silencio? Sí, también tiene derecho. ¿Tiene derechos? Sí, le tienen que leer sus derechos antes de que declare. Su declaración prácticamente es de descargo y por lo tanto debe de conocer los hechos por lo que le imputan y también conocer la declaración de la parte agraviada y allí recién poder rendir su declaración. Ahora, la declaración de un investigado, doctores, puede formar como prueba del fiscal para lo que es acusación o juzgamiento. Se estaría vulnerando lo que es eh, derecho de no incriminación. Es un derecho que tiene auto no incriminación. Uno no puede autoincriminarse, no hay sentido. Tampoco lo puede llevar como un testigo, como un órgano de prueba al juicio de la fiscalía al investigado. Es muy diferente que el investigado en el juicio puede ser examinado, luego en el juicio puede ejercer su defensa material. Eso es totalmente diferente. ¿Ya? Es totalmente diferente. Pero entonces el investigado tiene esos derechos y puede declarar en cualquier etapa del proceso. Si ahora guardó silencio, que ve más adelante que quiere declarar, solicita declarar y puede declarar, doctores. No se le puede limitar el derecho. El derecho de declarar, ampliar su declaración, precisar su declaración. Eso es lo que debe hacer el investigado. El abogado del investigado siempre debe estar presente en todas las diligencias y el abogado siempre debe pedir también los actuados. Entonces el imputado sí debe tener esos derechos y en realidad, pues acá, doctores, lo que queríamos saber también los derechos que tiene el imputado, que está en nuestro Código Procesal Penal. Y por último, hablaremos casi para cerrar nuestra clase, doctores, ya no de los declarantes, sino el papel del abogado defensor. Yo siempre aconsejo, doctores, ponernos en qué escenario, ¿no? En qué lado nos vamos a poner cuando vamos a defender. ¿En el lado de la parte agraviada o en el lado de la parte investigada? Eso es importantísimo, doctores, poder ubicarnos. Desde esa perspectiva, también un paréntesis le digo, hay que saber cobrar. A la parte agraviada no le podemos cobrar mucho porque no hay mucho por hacer como abogado. En cambio, la parte investigada sí hay que cobrarle más porque hay más trabajo que hacer. Porque el lado de la parte agraviada, quien lleva adelante todo es la fiscalía, obviamente, ¿no? Nosotros casi hacemos, sí, actos de defensa, pero quien va a determinar todo es la fiscalía. En cambio, si somos de la parte investigada, vamos a ejercer la defensa casi 100% defensa estratégica, con técnicas, entre otros, y para ello conocer los actuados, ¿no? Entonces el abogado defensor es uno que debemos saber, ¿no? Primero en qué escenario estamos. Somos abogados de parte investigada, hay que ser bastante cautelosos, conocer los actuados desde el inicio hasta la etapa donde está, sacar siempre las copias, actualizar porque las declaraciones, entre otros, porque pueden alterar las declaraciones y tener tu falsa carpeta en tu estudio jurídico, en tu oficina, falsa carpeta de todos tus actuados. Uno también te va a permitir leer, profundizar el caso y de ahí ir tomando mecanismos de defensa.
Si el plazo ya se venció, presentar control de plazo, mecanismos. Si tú crees que una prueba, dos pruebas o los elementos que la fiscalía ha recabado que no guarda relación con los hechos investigados o imputados a tu patrocinado, puedes presentar lo que es tutela de derecho, ¿no? Tutela de derecho. Puedes presentar otras acciones. Entonces, esas son las acciones que debemos, ejercemos los abogados y por ende, nuevamente les digo, el trabajo amerita más trabajo y se cobra también como tal. Eso es. Y siempre nosotros trabajamos como abogados de la parte agraviada, como defensa, siempre en contacto con la fiscalía, con los policías. Tenemos derecho de ingresar a ver las carpetas, tenemos derecho de estar presente en la declaración de los demás sujetos procesales. Tenemos derecho como abogado de la parte agraviada, como investigada, interrogar, ¿no?, a los declarantes, no podemos interrogar, y también interponer cuestiones, entre otros, que nosotros podemos realizar. Entonces, eso es figura y papel del abogado, doctores. El abogado que va a defender a la parte investigada o la parte agraviada y que vamos a representar en las declaraciones y conocer, ¿no? Conocer todo el desarrollo de los que van a declarar quiénes son, quién va a declarar, a quién va a acompañar en la declaración, ¿no? ¿A quién? ¿En dónde? ¿En la sede fiscal o en la sede policial? ¿No? Eso es. Para ingresar normalmente a la DIPIN, al DIPIN, comisarías, basta identificarte con nuestra carnet de abogados. Si vamos a DIPIN, que como de España le decía, ahí, doctores, colocar, pues, digo, ahí, con nuestro DNI, te dan un photochat, pase y subir al piso donde tienes que ir. Porque ahí pues, están por pisos las dependencias de droga, de lavado de activos, de secuestro, de extorsión, homicidios, entre otros, ¿no? Saber ubicarnos, todo eso, y saber, pues, como abogado, obrar dentro de nuestros derechos. Sin olvidar el artículo 84 del Código Procesal Penal. Allí tenemos todos nuestros derechos, doctores, y no nos pueden limitar a nosotros, porque existe la norma, la ley, para poder participar. Por ejemplo, doctores, yo conozco, estoy llevando un caso por negligencia médica en caso de Rebagliati, asumí la parte agraviada de la defensa y iba a declarar pues el doctor, el investigado, y yo me comuniqué con policía, le dije, efectivo, voy a participar en la declaración del investigado, por favor, notifícame la hora y la fecha para cuándo va a ser y voy a participar. Y el efectivo me dijo, doctor, no, usted ha pedido permiso a la fiscalía para que participe en la declaración del investigado, así me contestó. Y le dije, ¿por qué la pregunta? Es que, doctor, aquí los fiscales no te permiten, si no eres abogado del investigado, a estar presente. Me dice, ¿pero por qué? Me están vulnerando mis derechos. Yo soy abogado de la parte grave, tengo derecho de participar en las diligencias. Además, en el apersonamiento, eso sí, en el apersonamiento, en un otro sí digo, hay que decir, en observancia del artículo 84, numeral 4 sobre todo, ¿no? Eh, eh, solicito participar en todas las diligencias, ¿no? Eso hay que señalarlo así. Y digo, entonces, según ello, yo he pedido, pero doctor, tiene que la fiscalía haber proveído primero, si no me van a hacer problema. Dije, efectivo, no se haga problemas, pásame el número de fiscal y me voy a comunicar. Le llamé al fiscal, no me contestó con su número, una asistente de función fiscal, creo, y lo propuse, lo que me estaba pasando, y me dijo, no, doctor, usted tiene derecho a participar. Yo me voy a comunicar con policía. Y le llamaron al policía, y el policía me dejó participar. Y después me contó al final amigablemente, me dijo, doctor, qué gusto conocerle, que hemos trabajado acá en este caso, aunque usted recién está asumiendo el caso, pero lamentablemente a veces me hacen problema, por eso no quería pues yo dejarle que participe, no es que yo no quiera, sino que a veces los fiscales se molestan, me dicen, me llaman la atención y para evitar problemas, yo opté por eso, por esa decisión, me dijo. Ya, pero también hay una norma que es la ley, ¿no? Que es el Código Procesal Penal, que no nos impide, sino permite participar en todas las diligencias. Le dije, así conversamos y me dijo, sí, doctor, gracias, eso voy a tener en cuenta, sí. Y así, ¿no? Entonces hay que buscar siempre resolver las cosas como abogados, hay que actuar como corresponde. Bien, doctores, llegamos a punto final. Espero pues que haya quedado, ¿no? Bastante claro por esta disertación.
Y si tienen alguna pregunta, doctores, quedo sujeto a responder. De no ser así, ya habremos finalizado el curso. Por doctores, quedamos pues en el momento de preguntas. Al parecer ninguno, nadie. Doctor Paredes, le escucho. Doctor, no le escucho bien. Doctor. Doctor, doctor Ezequías, no le logro escuchar para nada. Doctor, ¿me escucha? Estoy en el bus, Ahora sí, estoy mucho mejor. conduciendo. Doctor, una preguntita, no me quedó muy claro este tema. Dígame. Con respecto al abogado de la parte agraviada y la parte no investigada, ¿no? Denuncia. Usted creo que dijo que puede ser abogado de ambas partes. Ya. De la parte agraviada y la parte denunciante, sí puede ser el Sí, mismo abogado, porque en realidad, pues, la persona agraviada pues, está siendo representada por la denunciante. Entonces, en ese sentido, no hay conflicto de intereses, nada. Sí puedes tú representar, patrocinar a ambas personas. También, doctor, traigo colación acá, gracias a su pregunta, podemos nosotros defender 5 o 6 investigados, ¿no? A todos, ¿no? O también uno solo, entonces no está limitado. Por ejemplo, en un caso son 5 investigados y todos quieren tomar su servicio, usted dígalo sí, los defienda a los 5. Y lo podemos hacer, doctores. En ese sentido, sí. Y también la parte agraviada a la denunciante, por una norma que los prohíbe, entonces podemos defender o representar a ambas personas. Sí, sí, doctor. sí, pues doctor, porque tengo un casito así de violencia familiar, no sé, entre parejas se han agredido y justamente ese era, ¿no? Como te escuché que te decía que podemos ser abogados de ambas partes, que esa era mi inquietud, ¿no? Que era mi Ojo, pregunta. no, no, doctor, no de ambas partes en el sentido de que la denunciada y la parte agraviada, no, sino de la persona que denunció y de la persona agraviada. De eso podemos ser abogados. Ah, perdón, ya entendí entonces. Ajá, no de ambas partes, doctor, sino de la persona que denunció y de la persona agraviada, porque quien denunció es prácticamente un familiar de la parte agraviada, son, por decirlo así, del mismo lado. Ya, al mismo lado, sí, pues. Por eso Ajá, me decía así. que raro que, pues, y al mismo lado, sí, no, no vamos a hacer. No, doctor, no Ya, puede. doctor, está bien. Imposible que podamos ser abogado del investigado de la gravedad. Eso nunca, doctor. Nunca. Sí, Eso no. sí, eso es lo que digo, que por eso era mi inquietud y pregunta, ¿no? Pero No, ya doctor. sí, absuelto, ya, justamente. Excelente, doctor. Aclarar las dudas. Muy bueno. Gracias por la pregunta. Listo, doctor. Gracias también por aclarar. ¿Alguien más podría, no se tienen preguntas? Doctor, no me quedó claro o es que estoy mal. Usted hablaba sobre la cámara Gesell, que era conducida por una psicóloga y que era delante de un juez. Bueno, obviamente participaba un juez, por eso era una prueba. Lo que no me queda claro es también, o sea, es decir, participa el abogado del imputado y y los testigos no me quedan claro y que deben hacer preguntas. ¿Puede hacer preguntas el abogado de la imputado a través de la psicóloga? No, no, no Doctora, me quedó gracias claro. por la pregunta. Explico. Resumiendo, en la cámara Gesell, ah, la parte agraviada va a declarar. Y quien va a entrevistar la declaración o va a tomar la declaración o la entrevista es un psicólogo o psicóloga, ¿ya? Entonces, los demás partes también participan como abogado de la parte agraviada, abogado del investigado, participa el fiscal y ellos tienen derecho a preguntar si es que quieren preguntar. Y lo van a hacer preguntas a través de la psicóloga o el psicólogo. Eso es, sí,
formulan preguntas, pero no puede participar abogado al testigo en cámara Gesell porque no es parte del abogado al testigo, ¿ya? Perdón, Entonces, doctor. abogado de la agraviada nada más. Y les decía, la cámara Gesell siempre dirigida por un juez, que es prueba anticipada, y quien dirige esa diligencia es un juez de investigación preparatoria. Así es, doctor. No sé si pude responder su pregunta. Sí, doctor, pero sí, 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 doctor, claro que sí. Pero me voy al hecho de que esa pregunta, el agraviado que está haciendo, que está tomando su declaración la psicóloga, esas preguntas que puede hacer el imputado, eh, el, el abogado del imputado, o sea, es decir, esa cámara Gesell es un cuarto en donde la agraviada no lo ve, no escucha, o sí escucha todo lo que lo No. que le está preguntando. Muy Eso bien, no sé, disculpe muy bien, mi muy bien, ignorancia. buena pregunta, doctora, puede aclararlo. El psicólogo o la psicóloga tiene un audífono y todo lo que le van a formular preguntas, escucha solo ella y ella le traduce las preguntas al entrevistado. Lo que estamos formulando preguntas normalmente no lo hacemos por micrófono, a veces por micrófono, normalmente a veces también por mensaje, incluso por WhatsApp, a la psicóloga lo escribimos. La parte agraviada no debe escuchar en otro cuarto donde están los demás mirándolos y escuchándolos. Eso no puede suceder. Así es. Entonces pasa de que el psicólogo escucha y transmite las preguntas al entrevistado. Así es, doctora. La cámara GESEL, pues en realidad es un ambiente de dos cuartos, para entender. En un cuarto está fiscal, abogados de ambas partes y otros más que abogados que pueden concurrir, defensa de fiscalía de familia, entre otros. En otro cuarto, cerrado, un ambiente bonito, apropiado, está el psicólogo o la psicóloga y el entrevistado. Nadie más. De ahí no ven para otro lado, si de este lado lo ven para otro lado. Así son los ambientes de cámara GESEL. No, así es, doctora. No sé si me logró escuchar. Sí, sí, doctor, me quedó claro. Disculpe mi ignorancia, No, gracias. doctora, estamos para eso. Estamos para eso, doctora, para tener claras las cosas. Estamos para eso. De eso se trata estos cursos, doctora, para orientar y enseñarles de cómo funciona todo. Gracias, doctora, por la pregunta. Doctor Paul, creo que alzó, levantó la mano. Si tiene pregunta. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas Doctor, mi noches. consulta es, justo estábamos hablando acerca de cámara Gesell, justo que usted estaba conversando con la doctora. Ujú. Mi pregunta es con relación a qué tan importante es la cámara Gesell para determinar la culpabilidad, en este caso, de alguien que viene siendo investigado, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es con relación a que he leído de ciertos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema con respecto a la cámara Gesell y Sí. que ¿es cierto o no, doctor, que acarrea en este caso cierta, entiendo yo, nulidad, ¿no? De todo lo actuado cuando no estuvo presente el abogado de la parte, en este caso, denunciada, ¿no? ¿Es cierto así, doctor? ¿O cuáles Muy- son los alcances que existe con referencia a Cámara GESE? Doctor, muy bien. Acotando ello, muy bien por la pregunta, doctores. Primero, doctor, la pregunta que hace usted de que, empecemos por la segunda pregunta, de que cuando uno concurre en la Cámara GESEL, el abogado de la parte investigada sí está sujeto a la nulidad, doctor. ¿Por qué? Porque el investigado tiene derecho, ¿no? A la defensa y el ejercicio de derecho a la defensa lo va a ejercitar a través de su abogado en las declaraciones o en la Cámara GESEL, también es una declaración. En ese sentido, si no concurre, si no fue emplazado debidamente, primero debidamente, el abogado de la investigada y se llevó a cabo, ¿no? Incluso sin colocar, pues designar abogado de oficio, esa diligencia estaría sujeto a la nulidad, sí o sí, doctor, porque no se puede vulnerar el derecho de la defensa del investigado, por un lado. Y, doctor, ¿tu otra pregunta cuál fue puntualmente? A ver, mi primera pregunta. Sí, doctor, lo que ocurre es que en muchas resoluciones la motivación que se le da a una sentencia es principalmente a lo que se obtiene en Cámara GESEL. Claro, sí. Entonces,
Entonces, porque no existe mayor medio probatorio, ¿no? Porque los hechos pudieron haber ocurrido en una vivienda en la cual no hay cámaras, solamente se tiene el testimonio de la agraviada o del agraviado. Entonces, se toma mucho en consideración lo que dice, lo que resuelve en cámara Gesell, ¿no? Los resultados de cámara Gesell son importantes para el juez determinar efectivamente hay o no un delito. Entonces, en función a eso, y como le decía, ¿no? En concordancia con la pregunta, la pregunta que le hice, ¿qué tan importante es cámara Gesell, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es para un juez determinar si existe o no delito, ¿no? Solamente es con cámara Gesell, ¿puedo yo como abogado de la parte investigada objetar o apelar esto simplemente porque ha sido cámara Gesell? Doctor, buena pregunta. En principio, la declaración de la parte agraviada en la cámara Gesell, doctor, tiene que ser pues verídica, creíble y por ende lo que ha dicho, lo que ha declarado es lo que sucedió. ¿Correcto? Es valorable, más aún porque un juez lo dirigió a eso. En realidad eso es un vacío que lamentablemente a veces pueden inventar hechos, todo, y lo creen y con eso incluso pueden condenar a una persona. Pero para poder desacreditar de que esa persona está mintiendo o no, nosotros como Yo abogado sabía que investigado, doctor, como abogado de investigado, lo que podemos hacer, doctor, es presentar, ojo, psicólogo de parte, y esté presente ese día en la declaración, en primer momento. Otro, la declaración de la parte agraviada en la Cámara Gesell se transcribe. Esa transcripción puede ser examinado por un perito, otro psicólogo, y que de parte que emite su informe. Y con eso podemos cuestionar la declaración de la agraviada en el juicio y eso puede esclarecer los hechos y que también puede incluso favorecer al investigado porque lo que dijo la agraviada o el agraviado pues no fueron todos ciertos. Así podemos actuar en ese mecanismo, doctor. Si no presentamos psicólogo de parte y no cuestionamos la cámara Gesell en su momento, lamentablemente, doctor, en adelante ya no se puede hacer nada y muchas veces ahí se van a basar para condenar a alguien, así sea injusto. Entiendo, doctor, entiendo. Entonces, el único momento en el cual yo podría solicitar, en este caso, presentar, perdón, un perito psicológico De parte. de parte, Yes. en qué etapa? Una vez que se ha realizado ya la cámara Gesell. Oh, el psicólogo que asista en la cámara, esté ahí presente, escuchando la declaración de la otra parte, cuando Ahí. están entrevistando, ahí mismo. Y si no me notificaron, doctor, no notificaron al abogado de la parte investigada. Si lo notificaron debidamente, doctor, se presenta la nulidad. No se puede llevar a cabo la cámara Gesell sin la presencia del abogado, del investigado. En principio, se tiene que respetar quien tenga un abogado, ¿no? Sea particular o del Estado. Y si del Estado, también con el tiempo, le tienen, con anticipación, tienen que nombrar a su abogado. No es que, por ejemplo, convocan hoy día cámara Gesell, no concurre abogado particular, le convocaron a un defensor público y representa a la parte investigada y se lleva a cabo todo. Puede pasar eso, a veces sucede, pero entonces ese abogado público no se ha conferenciado con el investigado ni Esto con no este volumen. nada y vulnerarían los derechos. Ahí Más también se abajo. puede cuestionar. Así es, doctor. Entiendo, doctor, muchas gracias. No, no hay de qué, doctor. Gracias por la pregunta. Eso, ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta más? Doctor, una última pregunta. Disculpe, sea molestosa. No, doctora, adelante. ¿Cuál? Si se ha Bueno, logrado usted comenzó que sí, emplazar, mañana, creo. Mañana, creo. si se Ahorita ha insistimos, logrado ¿por qué no quiere emplazar, informar? Doctor Gerardo, ¿podría apagar su audio, por favor? Disculpe, doctora. Ay, si se ha sí. logrado emplazar debidamente al imputado y se da la situación para la Cámara Gesell, y no se presenta, igual se sigue con la misma declaración Ah, en la Cámara Gesell. muy bien, doctora.
cuando se le empezó correctamente a la parte investigada, porque la notificación tiene que hacer a su abogado y también a la parte investigada, y existen cargos de que ha sido debidamente notificado, porque quien notifica es siempre para lo que es Cámara GS, no el fiscal, sino el juez de investigación preparatoria. En esa resolución, el juez de investigación preparatoria señala también comunicar, hacer conocimiento al defensor público para que ese día concurra. Su abogado particular no se presentó por X motivo y no justificó su inasistencia, entonces el juez decide señalar que el defensor público representa la parte investigada y que se lleve a cabo la diligencia de Cámara Gesell. Así se actúa, doctor. Pero tiene que haber señalado en la resolución de notificación, si no concurre la defensa de la parte investigada, que es defensa privada, se le va a nombrar abogado de defensor público. Eso se tiene que señalar. Si eso no se ha señalado, también se puede cuestionar a la nulidad. Doctor, pero ese abogado de defensor público o defensor público, se está ingresando o se está personando, por primera vez, pero no es, está realmente, instruido de todo el tema o de todo el caso, o sea, Lament- en un 2x3 va a poder. lamentablemente, doctora, disculpe, lamentablemente no, pero sí, según nuestro ordenamiento procesal penal, pues dice, el Mm, investigado basta que tenga un abogado y que acá obviamente es un abogado que está mm, representando, todas las diligencias que se lleven a cabo tiene validez y ya no está caramba. sujeto a la nulidad. Eso es, Mm, prevalece. ya, doctor, muchas gracias. Así es. Doctor, disculpe, ¿y eso no generaría indefensión por el hecho de que el abogado no tiene conocimiento También. en Doctor, en este caso, de todo principio el sí, proceso? sí, la norma señala claro ya que el abogado investigado que tenga abogado que represente, y aquí está representando un abogado del Estado y por lo tanto todo es válido y se lleva a cabo y se supone que el defensor público conoce el caso o se ha empapado, así es. Y lamentablemente esas prácticas, doctores, también ocurren a nivel de investigación preliminar, fiscalía o policial y ni el abogado ni concurre del Estado, simplemente consignan. Doctor, le llaman, le vamos a consignar esta declaración, llevamos adelante. Sí, sí, lleva. Al final aparece su firma, pam, pam, pum, y cómo vas a cuestionar y dicen, no, él estuvo abogado, aquí está consignado. Esas costumbres existen, doctor, y que la ley lo permite, lamentablemente, y que no podemos cuestionar eso en principio, porque ya un abogado representó al investigado y la ley dice, el investigado debe tener un abogado y el defensor público es abogado, estuvo ahí, entonces válido, está validando la acción o la diligencia. Así es, doctor, lamentablemente. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Sí, eso es. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados doctores? Al parecer no. Entonces, le agradecemos por su presencia, doctores. La siguiente clase, la cita que tenemos es el jueves 10. Ahí sí vamos a desarrollar el mismo 10 porque hoy día hemos adelantado, doctores, por motivo que se les hizo conocimiento en la clase pasada que yo mañana viajo a Iquitos. Tengo bueno, de 7:30 ya me cambiaron para las 9, 9:30 mi vuelo, pero igual tengo que estar en el aeropuerto con anticipación, entre otros, entonces por eso no podía. La otra semana, el 10, el jueves 10, tendremos la clase sobre diligencias, también dos que llamamos, tocaremos todo lo que tiene que ver, doctores, que son las documentales, indicios documentales que la Fiscalía recaba, qué tipo de documentos que puede recabar y vamos a tratar sobre la inspección fiscal, ¿no? ¿En qué consiste la inspección fiscal? ¿Cómo se lleva la inspección fiscal? Que es muy diferente de lo que es inspección técnico-policial, que le llaman ITP, ¿no? Entonces, todo eso vamos a desarrollar en la siguiente clase, doctores, así pregunten, así vamos a estar desarrollando, entonces los espero y nos encontramos el jueves 10, igual en el mismo horario, 8 a 10 de la noche, doctores. Pues un gusto haber estado con ustedes, espero pues acá abordado y haber dejado todo lo que hemos disertado, bastante entendible y cualquier pregunta que tuvieran así, doctores, igual me pueden preguntar en la siguiente clase de lo que hemos tocado hoy día, así, y estamos para absorber sus preguntas. Les agradezco su concurrencia, muy buenas noches, nos vemos el día
jueves. No falten el día jueves, nos vamos a encontrar. Hasta luego, doctores. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor.